Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, iniciando con una pregunta. ¿Cuál es la definición del TDAH? Es una respuesta neuronal anómala, es un síndrome heterogéneo que se caracteriza por perturbaciones del lenguaje, la percepción, el pensamiento, la relación social, el afecto y la voluntad. Es una patología la cual tiene principalmente alucinaciones y delirios. Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos comórbidos o la respuesta B y D. Bueno, entonces vamos a iniciar que la definición del TDAH es un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos comórbidos. Bueno, normalmente, como dice acá, pues el diagnóstico se hace antes de los 12 años que se pueda presentar. Normalmente esto es diagnosticado por los profesores cuando los niños ingresan al pre-kinder o al kinder, donde son niños que pues son hiperactivos, interrumpen la clase o normalmente están callados, no participan y pues tienen alteraciones en la en el desempeño escolar. Es por esta razón que se pide la valoración de estos niños. Y pues la respuesta es la número D. Es un trastorno neurobiológico y vamos a explicar que se va dando alteraciones a nivel del neurodesarrollo y ya hay sitios en el cerebro donde se va a ver las alteraciones. Dentro de la epidemiología, los estudios de prevalencia del TDAH a nivel mundial se ha encontrado que el 9% de los niños de edad escolar eh, presentan este trastorno y pues los datos van variando, ¿no? De país a país, depende del tipo de estudio que se ha realizado, además las muestras también que se han tomado. Y bueno, la prevalencia en adolescentes es del 2 al 6% y en la edad adulta el 2%. Vamos a ir viendo que en el desarrollo de este trastorno normalmente los síntomas van disminuyendo y los pacientes pues van quedando con otro tipo de el TDAH se va transformando y deja otro tipo de secuelas en la edad adulta y en los adolescentes. Por eso la tasa va disminuyendo. Del 15 al 25% de los niños con TDAH también sufre problemas de aprendizaje. Esto más que todo tiene que ver por el problema en la atención que estos niños van a presentar. Además que un 30-35% presenta problemas del trastorno del lenguaje. Como hemos visto en la definición, pues hay una comorbilidad entre enfermedades. Además del 15 al 20 trastornos en el estado de ánimo y del 20 al 25% trastornos de ansiedad. Más, ¿por qué estos niveles altos? Normalmente está relacionado pues que muchos papás no reconocen los síntomas y lo que hacen es pues muchos de estos niños son víctimas de violencia, ya que los padres no, como les decía, no reconocen los síntomas, entonces pues tratan de alguna forma de controlar esto, pero de una forma inadecuada y entonces va generando pues algunas alteraciones en estos niños. Y bueno, como les decía, otra de las preguntas, ¿cuál es la prevalencia del TDAH en la población de adolescentes? Y ya como hemos explicado, pues es del 2 al 6%. Dentro de la patogenia de este trastorno, hay varios estudios que ya muestran que a nivel de las resonancias magnéticas funcionales revelan una pérdida de asimetría a nivel del cerebro normal. Además que hay volúmenes menores de cerebrales en áreas específicas como la corteza prefrontal y nosotros sabemos pues que la corteza prefrontal la parte
la parte la parte orbitofrontal y la parte motora del prefrontal, pues están encargados de lo que es la impulsividad y la hiperactividad. Además que la parte de la parte dorsal, pues es la encargada de la parte de la atención, que también se encuentra disminuida, y además del problema el problema que tienen en la resolución de problemas. Entonces, estos niños presentan una reducción del 5 al 10% en las estructuras cerebrales, además que tienen un flujo, una disminución del flujo en el estriado, y pues muestran amplias redes funcionales para las cuales eh, amplias redes funcionales para la atención selectiva y tónica en el TDAH, que incluyen el estriado, los prefrontales, el lóbulo parietal y el temporal. Y se ha visto también a nivel de los neurotransmisores, pues que hay una alteración a nivel de la recaptación de la dopamina y la norepinefrina. Bueno, aquí vamos a preguntarles qué tipos de TDAH son los más frecuentes y cuál es el más frecuente que se da en las mujeres. Bueno, hay tres subtipos de TDAH. El tipo 1, que es el de tipo inatento, el tipo 2, que es a predominio impulsivo hiperactivo, y el tipo 3, que es el combinado. El tipo 2, que es el de predominio inatento, es el más frecuente en mujeres. Normalmente esto se ve en las niñas, que son niñas calladas, pero que no participan en la clase y que tienen una disminución en el rendimiento escolar. El tipo 2 es el tipo 2 y el tipo 3, pues son los más frecuentes en varones. Normalmente pues son niños impulsivos, hiperactivos, que no se miden en las consecuencias, normalmente interrumpen la clase, además que son niños que pues siempre se causan lesiones en los recreos o en alguna actividad, están jugando, están saltando, se mueven, son inquietos. Y el tipo pues combinado pues tiene ambos, ¿no? Hay que aclarar que en el tipo 1, que es más frecuente en mujeres, son, son niñas que pierden su material escolar, normalmente vuelven a la escuela, a la casa, perdón, sin lápices, vuelven sin chamarras, entonces no prestan atención a las explicaciones de las profesoras. Entonces pues cuando se les preguntan qué tareas tienen o ese tipo de cosas, pues ellas no han prestado atención a lo que la profesora ha dicho en clase. Entonces, ¿qué tipo de TDAH es más frecuente en mujeres? Acabamos de decir que es el inatento, que es el subtipo 1. ¿Y cuál de estos trastornos está dentro de la clasificación del TDAH? Pues acabamos de hablar que el trastorno de déficit de atención sin hiperactividad, pues también es catalogado el inatento. Y bueno, aquí un poco aclarando, pues el espectro autista, esto es otra clasificación, donde está el autismo, el Asperger y otros más. El de dismórfico corporal, pues que es otro. Los fóbicos, que son de ansiedad. Y entonces la respuesta es el trastorno de déficit de atención sin hiperactividad. Dentro de la clínica, pues hay que mencionar que, como les decía, esto se presenta antes de los 12 años, debe estar presente durante al menos 6 meses. Después, esto normalmente, como les decía, el diagnóstico está dado más que todo por los profesores, y, y normalmente estos son los que piden la valoración psicológica para ver cuáles son, si este paciente tiene o no tiene un TDAH. Entonces, este debe estar presente en 2 o más contextos y documentada por 2 observadores independientes, y no debe ser secundaria a otro trastorno.
Además que los síntomas pueden variar desde la agitación motora y las conductas agresivas y disgregadas que son comunes en los niños en edad preescolar, o los síntomas de desorganización, distraibilidad e inatención más típicos en adolescentes mayores y adultos. Una característica muy común y que se toma muy en cuenta es, ¿no?, cuando un niño realmente tiene un TDAH, es cuando no hay nada que pueda mantener una atención por más de 10 a 15 minutos. Y el ejemplo más claro es darle un celular o ponerle un programa de televisión donde este niño, pues la atención, como es dispersa, no va a durar más de ese tiempo. Normalmente no logran terminar de ver una película. Entonces, aquí vamos a poner cuál es el síntoma del criterio 1 del diagnóstico del TDAH según el DSM-5. Y las opciones: a menudo no presta atención a detalles, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado o ideas delirantes. Bueno, según el DSM-5 y los criterios diagnósticos según este manual, pues el criterio número 1 es la inatención. Pues 6 o más de los siguientes síntomas de inatención que han persistido durante al menos 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo que condiciona negativamente las actividades. Entonces, pues dentro de esta inatención, lo que les explicaba, ¿no? Incurren en errores por descuido en las tareas escolares, son niños que normalmente eh, no mantienen la atención, no escuchan las órdenes que se les da directamente, no siguen instrucciones y no las finalizan. Normalmente pues tienen dificultad para organizar las tareas y sus actividades. Además les disgusta el rechazo a dedicarse a hacer un esfuerzo mental sostenido y pues a menudo extravían objetos necesarios para actividades o tareas, y pues se distraen fácilmente con estímulos irrelevantes y a menudo son olvidadizos, ¿no?, y en las actividades diarias. Más que todo esto se ve en los adolescentes, ¿no?, y en los adultos. Dentro de la hiperactividad y la impulsividad, que es el criterio 2, pues son los siguientes síntomas: han persistido por 6 meses y, como les decía, la hiperactividad, ¿no? Se mueven en exceso, mueven los pies, el asiento, abandonan el asiento en clase o en situaciones que permanezcan estar sentados, corren o saltan excesivamente, tienen dificultades para jugar o a dedicarse tranquilamente a la actividad, a menudo están en marcha, suelen actuar como si tuvieran un motor, es un ejemplo, hablan en exceso, normalmente ofrecen respuestas antes de que se terminen las preguntas, tienen dificultades para esperar su turno y a menudo interrumpen o se inmiscuyen en las actividades de otros. Entonces, pues dentro de esto hay que aclarar que algunos síntomas de hiperactividad, impulsividad o inatención pueden estar presentes antes de los 12 años de edad, como les decía. Algunos de los síntomas pues se presentan en 2 o más ambientes, puede ser la escuela, el trabajo, con amigos. Puede existir pruebas claras de que los síntomas interfieren en la calidad del funcionamiento social o laboral, y lo que les decía, lo que normalmente pues causa que haya problemas con estos niños, ¿no? Y hay que descartar otro tipo de trastorno como esquizofrenia, un trastorno psicótico, además de pues trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, más que esto en personas adultas, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el síntoma del criterio 1? Del criterio 1 en criterios diagnósticos de TDAH según el DSM-5, pues como les decía, la inatención o a menudo no prestan atención a detalles. Las alucinaciones, el lenguaje desorganizado, el comportamiento desorganizado y las ideas delirantes, pues es de la esquizofrenia. Dentro de las escalas de valoración conductual tenemos las más importantes, la de Vanderbilt, además la escala de Conner, después la
Más que todo esas son las más importantes, ¿no? Eh, Entre los exámenes complementarios que se pueden pedir, y el FDA ha aprobado la guía de ayuda basada en el electroencefalograma NEVA, el cual puede identificar un teta anómalo y una proporción de ondas beta asociadas al TDAH, ¿no? Que ya en el electroencefalograma, bueno, podemos ver en un tipo, más que todo en los TDAHs hiper, hiperactivos, pues vamos a ver esta característica. Ya no, más que todo a nivel del centro temporal, en la región temporal. Y bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de TDAH? Aquí vamos a ir explicando un poco acerca de cuáles son, cómo podemos diferenciar un TDAH y cuáles serían sus diagnósticos diferenciales. Tenemos el consumo de sustancias, los trastornos del sueño, de ansiedad y depresión, todos o ninguno. Bueno, las enfermedades crónicas, como las cefaleas, las crisis de ausencia, el asma, las alergias, los trastornos hematológicos, la diabetes y el cáncer infantil, pues pueden generar una sintomatología parecida al TDAH, pero esto pues como un síntoma dentro de pues de estos trastornos. Se ha visto que el 20% de estos pacientes en estadísticas de Estados Unidos pues presentan más que todo un deterioro en la atención y el rendimiento escolar. Esto se debe más que todo por la enfermedad. Además, pues que todo esto está asociado al uso de los tratamientos, eh, como como el uso de antiasmáticos, esteroides, anticomiciales o antihistamínicos, pues que pueden estar relacionados con la enfermedad. El consumo de sustancias en los adolescentes más que todo puede mostrar un bajo rendimiento escolar. Los trastornos del sueño pues también pueden disminuir más que todo el tema de la atención, ¿no? Y la depresión y los trastornos de ansiedad pueden aparecer como más que todos los trastornos de ansiedad como síntomas de hiperactividad. Entonces, pues la respuesta es que ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales del TDAH? Pues todos. Y aquí, una vez un poco más ya yéndonos hacia las terapias que se utilizan en el TDAH, pues una vez que se ha confirmado el diagnóstico de TDAH, se debe enseñar a los progenitores y al niño de qué modo el TDAH afecta el aprendizaje, la conducta, la autoestima, las habilidades sociales y el funcionamiento familiar. Esta pregunta va dirigida, pues si cuando se confirma el TDAH, el tratamiento es más dirigido hacia los papás, hacia los niños o a qué. Bueno, y aquí vamos a hablar un poco que pues los tratamientos psicosociales, una vez que se ha confirmado el diagnóstico de TDAH, va dirigido a los padres y a los hijos. Esto va relacionado pues con enseñar a los padres y a los hijos acerca de conducta, autoestima, cómo va a ser el nuevo funcionamiento familiar, además de las habilidades sociales que estos pacientes pueden presentar, el manejo que pueden tener en relación a los síntomas y pues para evitar a futuro, ¿no? Que esta enfermedad, que este trastorno pues vaya presentando secuelas, ¿no? Y bueno, la respuesta es, una vez que se ha confirmado el diagnóstico, pues la terapia va dirigida a los padres y a los hijos, ¿no? O a los niños. Y bueno, dentro del tratamiento pues también están los tratamientos conductuales. Dentro de estos están basados en el entrenamiento conductual, a menudo, que normalmente dura de 8 a 12 sesiones, que está dirigida a enseñar a los padres acerca del manejo de estos niños o adolescentes y ver la manera de encontrar cuáles son cuáles son las conductas que este paciente está presentando que llegan a pues a causar problemas a nivel ya sea familiar, social o individual, y pues tratar de corregirlas
mediante pues la terapia conductual, ¿no? Entonces esto es lo que ha mostrado mejores respuestas para los pacientes con TDAH. Y el tratamiento farmacológico, ¿en qué se basa? En el uso de benzodiazepinas, el metilfenidato, los estabilizadores del estado de ánimo, antidepresivos o la atomoxetina. Pues vamos a hablar que la primera elección para el TDAH en niños y adolescentes pues es el metilfenidato. El metilfenidato pues es un fármaco que se ha descubierto en los años 50 y pues se está utilizando en el boom en el año 90, ¿no? Cuando aparece ya el diagnóstico de TDAH. Normalmente pues el metilfenidato se inicia con dosis bajas, normalmente 5 miligramos. El inicio del medicamento empieza a los 45 minutos y tiene una duración de 3 a 4 horas. Normalmente, pues, este es el de acción de liberación inmediata y hay otro que es de liberación prolongada que puede durar hasta las 8 horas. Eh, el modo de administración pues es por vía oral. También se ha visto que en otros países hay el sistema transdérmico que se utilizan parches y bueno, pues hay una buena respuesta a este, ¿no? El efecto del metilfenidato pues actúa a nivel de mejora la tensión mejora la tensión y pues disminuye la hiperactividad. Entonces, este es el primer medicamento de elección y bueno, también medicamentos como el deximetilfenidato, las dextroanfetaminas y las sales de anfetamina mixtas, pero que no tenemos en nuestro medio. La tamoxetina sería pues la segunda opción. Es también de liberación prolongada, pero pues presenta varias alteraciones, varios efectos secundarios, por eso no se utiliza pues mucho. Y el bupropión, los antidepresivos tricíclicos, pues hay que ir viendo, ¿no? Si es necesario y hay que tener un poco de cuidado al iniciar este tratamiento. Dentro de lo que hablábamos otra vez nuevo del metilfenidato, pues los medicamentos más utilizados son el Concerta, el Ritalin, que son los nombres comerciales más conocidos. Y bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento farmacológico estándar para el TDAH? Como les decía, es el metilfenidato. Y el tiempo de acción que habíamos explicado que inicia a los 45 minutos y que dura más o menos de 3 a 4 horas. Y bueno, el mecanismo de acción del metilfenidato pues bloquea la recaptación de noradrenalina y la dopamina en la neurona presináptica y aumenta la liberación de las monoaminas en el espacio extraneuronal. Esa es la acción más importante que tiene este metilfenidato. Bueno, con esto concluimos el tema del TDAH. Para la consulta, pues tienen esta referencia bibliográfica, que es la más importante.